Hola Carla, ¿qué Hola, tal? Julia, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Mira, nos pillas aquí que lo tenemos todo. No os preocupéis, no Caos. pasa nada. Bueno, No hay problema. Pasa, adelante, pasa. Bueno, María José, Antonio, ¿qué os parece si resumimos cómo estaba la situación en la primera entrevista y vemos a ver si ha habido algún cambio, alguna mejora? Bien, me parece muy bien. Vale, de acuerdo, Antonio. Tu situación en el colegio era un poco complicada en cuanto a compañeros, la relación con los compañeros, con los profesores, y también hablamos de tu consumo de drogas. ¿Cómo te sientes en torno a esto? Bueno, me da bastante igual. Con los profes son muy pesados, pero bueno, yo creo que bastante mejor. Por lo que me explicas, veo que la situación ha mejorado, aunque sea un poco, y aunque tú lo veas poco, ha mejorado bastante, es un gran avance, es algo muy positivo. Además te veo con una actitud más positiva, te veo más contento. Bueno, pues la verdad es que sí, un poco. Gracias a yo sé que tengo dependencia a los porros y tal, pero gracias a las terapias de grupo, con los profes, con mis padres, contigo, pues yo creo que estoy mejorando. Y la verdad es que llevo 2 semanas sin fumar. Sí, estamos muy motivados, la verdad es que estamos muy contentos. Claro que sí, familia, cuando se ponen ganas y empeño a las cosas siempre dan un buen resultado. Y la verdad quería decirte, Antonio, que tu motivación y tu valentía, todo lo que estás haciendo, te está sirviendo para mucho, te está ayudando mucho. Y estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Carla, la verdad es que quiero mejorar. Y lo estás haciendo, mira, personalmente, yo cuando iba al colegio también tuve una época de mi vida que tuve una situación un poco complicada y salí adelante gracias a un profesor que tuve, que la verdad que me pude desahogar mucho con él, y te digo esto porque quizá te puede ayudar, no sé si tienes algún profesor o algún compañero que te pueda ayudar en esto, o al menos dar un apoyo, que te puedas desahogar con él, con ella. Sí, la verdad es que tengo un profesor que se llama Ramón y me ayuda bastante, la verdad. Ah, pues eso es muy bueno. Sigue hablando con él si te sientes a gusto hasta el momento que tú te sientas bien, y si te sientes bien, pues adelante. Bueno, si os parece, María José, Antonio, damos por finalizada la entrevista de hoy. La verdad es que hoy me voy muy contenta, muy orgullosa de los dos. En 2 entrevistas hemos hecho un avance muy grande. Y bueno, si os parece, nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 5:30 por la tarde. Vale, ¿Os va bien? nosotros ¿Cuándo tenéis sí. colegio? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Estamos encantados por todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y la verdad que os lo estáis haciendo súper bien. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por todo. Venga, que vaya muy bien. Como hemos visto en la entrevista, el trabajador social ha de poseer unas habilidades para realizar una buena entrevista. Estas habilidades empiezan desde que un trabajador social se prepara la entrevista hasta que ésta finaliza y hace la evaluación. Entonces vamos a empezar por la preparación del cometido y la finalidad de la entrevista. La autora resalta en este punto que es muy importante creer en el usuario, ver sus aptitudes y que salgan de la entrevista más seguros de sí mismos, porque de esta manera se garantiza más el éxito en la futura intervención. Dentro de este punto, la autora también resalta la importancia de los espacios. De aquí, lo más importante que dice es como que tenemos los espacios secundarios, y dentro de esos, los espacios informales ayudan a que el usuario a lo mejor se sienta más cómoda y de esta manera se abra más y pueda entablar una conversación más profunda con la trabajadora social. Siguiente punto, crear una comunicación y establecer una relación. Aquí la autora deja claro que no es lo mismo una comunicación que una relación. Una comunicación es una interacción espontánea basada en el entendimiento mutuo de un momento concreto. Y una relación es una conexión continua que permanece en el tiempo. Entonces, en la comunicación durante la entrevista es importante crear un buen ambiente para que las personas, si se ven en el momento, puedan revelar sus puntos débiles o fuertes, sus éxitos o fracasos, para elaborar un plan realista, para que de esta manera la trabajadora social la entienda y el plan sea realista. Igualmente, la autora deja claro que no siempre se consigue, que depende mucho del perfil del usuario. Si es una persona reservada, si a este usuario tiene experiencias anteriores que a lo mejor no le dejan expresarse fluidamente con una persona que a lo mejor no tiene cierta confianza. Entonces habla también de que las habilidades que son necesarias para crear una comunicación coinciden en el éxito de las relaciones.
Aquí es muy importante mostrar interés en la autodeterminación del usuario, crear un clima de confianza, un respeto por la individualidad, aceptación del individuo, o habilidades importantes para crear esta buena comunicación y relación prolongada en el tiempo. Ahora vamos a pasar a hablar de las habilidades de recepción. Las habilidades de recepción, ¿qué son? Bueno, de la manera en que recibes al usuario. La autora dice que es importante recibir al usuario en ese encuentro con un recibimiento caluroso y respetuoso. Entonces, nos habla de dar la mano, como principio y como finalización del encuentro. Dice que un buen apretón de manos es correcto y que es importante de la manera en cómo se realiza. Dice que a veces puede transmitir y darnos información de la persona, aunque hay que ser cauteloso de estas conclusiones, de estas informaciones que se sacan así tan de manera intuitiva. Bueno, lo que decíamos, un buen apretón de manos acompañado de unas palabras formales, una buena manera de iniciar y finalizar un encuentro con el usuario. Luego también la autora nos habla del contacto físico durante la entrevista. Dice que por lo general no es aceptado, pero que hay excepciones, como por ejemplo cuando la persona se pone a llorar, porque de lo contrario podría hacer parecer al trabajador social de una manera muy frívola y muy distante. Entonces, también dice que hay que ser cauteloso, porque no todo el mundo se siente cómodo, por eso requiere de una habilidad de intuición por parte del trabajador social. Luego la autora también nos habla de las conversaciones informales. También son llamadas charlas sociales, que básicamente son para el inicio del encuentro, para la recepción de entrevista. Es para crear un ambiente más favorable. Hablar de algo, nunca polémico, como por ejemplo del tiempo o del desplazamiento, temas cotidianos. Vamos a pasar a hablar de la empatía y simpatía que habla la autora. Dice la autora que hay 3 habilidades asociadas a la empatía. Llegar a los sentimientos, que quiere decir ponerse en el lugar del usuario. 2. Exteriorizar la comprensión de los sentimientos del usuario, con gestos, expresiones, posturas físicas. Y 3. Traducir con palabras los sentimientos del usuario. Esto también es necesario para que el usuario aprenda a identificar sus emociones y sentimientos y de esta manera lo normalice. O sea, piense que ni solo le pasa a él, ni es nada extraño, sino que aprenda a saber llevar estas emociones. ¿Qué pasa? También la autora habla de la importancia que es tener esta empatía, ya que así el usuario ve que somos humanos reales, que no es algo forzado, que detrás del trabajador hay una persona que entiende, bueno, y también padece de cierto modo esa situación, si no lo entiende. Y pues hay que ser cauteloso, tomar iniciativa a partir del deseo del usuario y no de los nuestros propios, para no inmiscuirnos en el mundo del otro. También la autora habla de que la experiencia personal puede ser útil, porque esta nos lleva a comprendernos a nosotros mismos y de esta manera a saber llevar o entender al usuario. Las palabras para transmitir empatía han de ser fáciles y coherentes, con lo que el individuo está familiarizado. Con esto la autora lo que quiere decir es que no se puede poner la trabajadora social, o no es lo más idóneo que se ponga a dar charlas filosóficas o pensamientos que van más allá, sino estar con el individuo de lo que él sabe, de lo que él conoce. Luego dice que la empatía se basa en la reflexión de uno mismo y del autoconocimiento. También habla de que las preguntas generales a veces son preferibles que las concretas. Así el usuario puede decidir qué problemas ve de gravedad o preocupantes. Ahora vamos a hablar del siguiente punto, que es el papel del autoconocimiento y de la intuición. Aquí la autora nos dice que la capacidad para ser conscientes de los sentimientos del usuario está relacionada con la aptitud del trabajador social para reconocer los suyos propios. Entonces, esto implica la aptitud para tener una actitud abierta y de disponibilidad para implicarse,
pero sin mimetizarse con el usuario y sensibilidad e intuición. Podemos hacer que nos afecten las penalidades del usuario y si nos está contando una injusticia podemos mostrar como indignación, que esta indignación también nos puede servir como una fuerza para esforzarnos a ayudar al usuario. Pero claro, todo esto se tiene que hacer con unos límites profesionales. Entonces, la idea de este punto más importante que destaca la autora es la importancia del conocimiento de uno mismo para establecer contacto con otras personas. Es importante prestar atención a los sentimientos no resueltos que van apareciendo cuando nos vemos frente a problemas que plantean los usuarios. Esto dice la autora que es responsabilidad profesional. Es el compromiso personal de elucidar y profundizar en estos dilemas personales que van a ser una fuente de conocimientos a la hora de ayudar a los demás en situaciones similares. Y luego la autora nos habla de la intuición. Es importante para una buena práctica, pero dentro de un marco en que los atributos pueden ser demostrados y evaluados. O sea, la intuición es un conocimiento-percepción que no se adquiere por medio de la razón y de la inteligencia. Tiene que ver con nuestra capacidad para interpretar con exactitud formas no verbales de comunicación. Hasta que no se reúnan pruebas suficientes como para aclarar la cuestión, seguirán siendo hipótesis o posibles indicadores. Nada más. Ahora vamos a pasar a hablar de las preguntas, ya que como trabajadora social que realiza una entrevista es muy importante tener cualidades para formular buenas preguntas que sean útiles y empáticas. Dice un autor que cita a la autora de la lectura que hay que pensar antes de hacer la pregunta si nos interesa la contestación. Vale, dicho esto, hay que tener en cuenta que las preguntas se pueden utilizar como una manera de estimular la autorreflexión, ya que ahí encontramos la esencia de la autodeterminación y el empoderamiento. Tenemos 4 tipos de preguntas que vamos a explicar. Primero, las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas. ¿Qué es lo bueno de las preguntas abiertas? Pues que están concebidas para dar libertad de elección y permitir al usuario expresar sus pensamientos y sentimientos con sus propias palabras y cuando les parezca conveniente, así como elegir o ignorar ciertas preocupaciones. Es aconsejable que las preguntas abiertas constituyan gran parte de la entrevista, aunque a muchos individuos les resulte difícil, ya sea por confusión, por ansiedad de pensar en contestar de manera que cree una cierta aceptación al trabajador social, o que hay usuarios que le faltan palabras para explicar lo que les ha pasado. Se puede cambiar el contenido de la entrevista para que el usuario ponga en orden sus pensamientos y desarrolle sus sentimientos y cuente su historia con más libertad. Si el usuario está nervioso o a la defensiva, la autora dice que lo mejor es dejarlo para otro día o hacerle entender y explicarle la importancia de realizarle las preguntas, la finalidad. También resalta que es fundamental informar a las personas de sus derechos y de las políticas del organismo sobre la información que se registra. El siguiente tipo de preguntas son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que se suelen contestar o con un sí o con un no o con pocas palabras. Por ejemplo, preguntas de ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? Bueno, las respuestas de esas preguntas corresponden a las preguntas cerradas. Esta es una forma de preguntar útil cuando hay que buscar información obtenida y detallada. Va bien con personas que no tienen mucha confianza en sí mismas y les resulta difícil exponer sus sentimientos y pensamientos. Resalta la autora que es muy importante adaptarse a cada individuo porque cada uno es diferente y cada uno pues conlleva diferentes maneras de hacer. La desventaja de estas preguntas es que pueden llevar a un rumbo incorrecto por estar demasiado focalizadas y entonces estas que den la sensación de que las experiencias del usuario no se están teniendo en cuenta. También habla de que a algunos individuos la pregunta ¿por qué? les resultan acusatorias o autoritarias. Pero con delicadeza, el tono apropiado y en un buen momento se puede evitar este riesgo de que el usuario se sienta de esta manera.
También dice que para que la entrevista no parezca un interrogatorio, pregunta, 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 a veces es conveniente combinar los dos tipos de preguntas. Vale, nos faltan dos tipos de preguntas. Las preguntas ¿qué? Que este tipo de preguntas imprecisas dejan al usuario la libertad de definir los temas o preocupaciones en los que desea centrarse. Pone más énfasis en el presente que en el pasado, pero si se necesitara, si se viera necesario hacer algunas preguntas del pasado, también permite este tipo de preguntas. Y luego tenemos las preguntas circulares. Estas son un poquito más complejas. Su finalidad es recoger información utilizando un formato que pone de relieve las diferencias y cómo los individuos se relacionan entre sí o con un problema determinado. Vale, estas preguntas circulares implican que cada uno de los miembros de la familia o de un entorno con el que se trabaja hagan comentarios sobre el comportamiento o problema de los otros miembros de la familia, revelando la causalidad circular, que llama la autora. ¿Qué es la causalidad circular? La causalidad circular es la manera recurrente y circular en que ciertas conductas repercuten y afectan a diferentes miembros de la familia. Esta manera de preguntar va vinculada siempre a una hipótesis. Entonces, se trata de coger, por ejemplo, una familia y preguntarle sobre la conducta de alguien en concreto. Y preguntarle de esa conducta a todos los miembros. Vale, una ventaja de esta manera de preguntar es que puede interesar activamente a distintos miembros de la familia. El hecho de incluir a todos ayuda a validar su presencia y importancia dentro del sistema familiar. Brinda la oportunidad de encontrar una connotación positiva y de modificar patrones y conductas defensivas para que se puedan buscar nuevas formas de tratar los problemas. Vale, ahora vamos a pasar a otro punto que es confirmar lo que se ha dicho y oído. Se trata de intervenciones que están concebidas para asegurar que se ha comprendido el contenido y significado de lo que se ha comunicado hasta el momento. Es una manera que tiene la trabajadora social de asegurarse de que está comprendiendo lo que el usuario le está queriendo decir. Entonces, combina la escucha creativa con la reflexión retrospectiva y la respuesta a lo que se está comunicando. Permite corregir la información errónea y también permite al individuo oír sus propios comentarios y afirmaciones, pero de un modo distinto. Cuando el usuario escucha las mismas palabras que ha dicho él, pero de la boca de la trabajadora social, a lo mejor dichas de otra manera, de otra perspectiva. Hay varias técnicas para confirmar lo que se ha dicho y oído. Una de ellas es parafrasear. Parafrasear. Se trata de plantear lo esencial de la afirmación de una persona, pero no como si fuera el eco. Entonces es un planteamiento selectivo de las ideas principales expresado con palabras similares. Franquearse quiere decir ser capaces de hacer un uso de nuestro conocimiento y historia personal para poder compartir pensamientos y sentimientos y que los usuarios no nos vean solo como trabajadores sociales, sino que nos vean como seres humanos. Sondear se utiliza para obtener información más detallada o específica que puede ser útil cuando se intenta buscar más información del individuo. Esto se hace a través de preguntas, afirmaciones, comentarios. La inducción se utiliza para que a la persona entrevistada pueda hablar y poco a poco vaya adoptando formas para poderse explicar mejor. A través de comentarios, de manera directa o indirecta, o relacionando afirmaciones una con otra para relacionar la continuación del diálogo. Dar y recibir retroinformación puede ser negativa y positiva y tiene ventajas tanto para los profesionales como para los usuarios. Un problema frecuente es salirse del tema y divagar sobre otros temas. Eso suele pasar mucho en el trabajo social, ya que en las entrevistas se hacen muchas preguntas y finalmente van cambiando los temas. Resumir es una explicación breve. En el caso de la lectura nos dice que el trabajador social empieza una nueva sesión con un resumen del anterior para poder ser más parcial, exacto, preciso y continuar su entrevista. Aclarar sirve para evitar confusiones y asegurar que la persona que lo escucha está entendiendo lo que transmite. También sirve para expresar sentimientos y pensamientos con un lenguaje fácil.
Hay que destacar varias cuestiones. En primer lugar, para tener silencio se necesitan a dos personas, el usuario y el entrevistador. En segundo lugar, podemos decir que muchas veces no sabemos lo que se comunica a través del silencio. Y en tercer lugar, podemos decir que el silencio más breve puede ser el silencio más largo. El silencio puede usarse como muestra de desacuerdo o de rechazo, y también es importante tratar de identificar cómo se está comunicando. Permitir silencios puede generar sentimientos difíciles a los usuarios y a los profesionales. Para concluir el caso y finalizar la relación, lo ideal sería que los casos deben terminarse por mutuo acuerdo y se deben haber cumplido todos los objetivos. Hay muchas diferencias entre unas entrevistas y otras. En algunos casos se ha fijado un tiempo límite para que así las personas usuarias estén preparadas para saber cuándo es el final de la entrevista. En otros casos, ampliar ese tiempo significa que se ha perdido el control de la entrevista. Y es muy importante ser flexibles y adaptarnos a las personas usuarias en cada situación y momento que están viviendo ellos.